Bueno, quería compartirles algo acerca de un aspecto que tiene que estar siempre presente en nosotros, como personas que se mueven dentro de una sociedad a veces no tan justa y no tan como uno quisiera, ¿no? Pero aún en la sociedad tenemos que recordar siempre este aspecto que tiene que estar presente en nosotros, tanto más como hijos de Dios que somos, tenemos que tenerlo en cuenta. Dentro de ese núcleo social también en el que nos movemos mayormente, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el reino de Dios, que es algo tan grande que lo abarca todo. Hablar del reino de Dios sería interminable porque el reino de Dios incluye todo lo que uno por ahí tiene en mente y también lo que se le escapa. El reino de Dios es muy amplio, mucho más amplio incluso que la misma iglesia. Pero me refiero a las expectativas. Uno tiene que tener expectativas. Como ser humano, común y corriente, como habitante de una sociedad, tiene que tener expectativas. Como hijos de Dios, que se mueven también, como dije recién, en ese ámbito social que es la iglesia y el reino de Dios, también tiene que tener expectativas, y las expectativas tienen que ser siempre lo más altas que podamos. Nunca nuestras expectativas tienen que ser pequeñas, diminutas, pobres, casi invisibles o imperceptibles a la gente. Tienen que ser expectativas siempre altas, lo más altas posible que no sean. Siempre que tenemos una expectativa, generalmente ocurre porque hay un motor que la enciende, que la pone activa. Tenemos expectativas, pero a veces dormidas, como aletargadas en un sueño que parece nunca terminar. Pero a veces aparece algún agente externo a nosotros que despierta esa expectativa que estaba ahí como adormecida, como que no se iba a despertar nunca, y se activa, se pone a marchar y uno empieza a caminar en dirección de eso. Pero quiero, antes de entrar al tema, contarles lo que me pasó anoche. No sé si a alguno más le pasó, pero hemos estado viviendo una semana netamente espiritual. Nos han pasado cosas que son del orden espiritual. Claro, las vimos en el orden de las cosas físicas, familiares, en cosas que parecen comunes a nosotros todos los días. Bueno, es parte de la vida, decimos. No es solo parte de la vida. Son cosas que pasan en el orden de lo espiritual. A veces confundimos las cosas y decimos, bueno, pasó porque no hice esto, porque no hizo aquel, o porque el otro, porque fulano, porque mengano. Empezamos a tirar para todos lados, ¿no? A disparar el cañón para todas partes, a ver si encuentra algún responsable de lo que pasó, sea bueno o sea triste o doloroso. Lo cierto es que cuando uno se pone a marchar espiritualmente como iglesia, incluso cuando vos como creyente, como alguien que cree en Dios, que tiene fe en el Señor y cree en su palabra, empieza a moverse en dirección de querer agradar a Dios, empiezan a sucederle cosas que uno a veces ignora o no las tiene en cuenta como que son parte de un suceso espiritual que precisamente no lo entendemos, por eso no lo reconocemos como tal. Los ojos miran, pero no pueden verlo. La mente lo piensa, pero no puede entenderlo. El corazón lo siente, lo percibe, pero no lo puede discernir al momento y lo confunde. Eso nos habla de una carnalidad que hay en nosotros bastante alta. La Biblia dice que el hombre natural, la persona natural, la que se mueve por los sentidos, por la intuición, por el instinto, no percibe las cosas del Espíritu. No las puede entender. Pasan y no las puede entender. Les pasa por encima. No lo entiende. A él lo sobrepasa. Le parecen una locura. Claro, eso es en el orden natural.
¿Cuántas personas hay que no entienden cosas que pasan? Indirectamente le echan la culpa a Dios, se lo atribuyen a Dios, a lo que pasó. ¿Dónde está Dios que hay tanto hambre en el mundo? ¿Dónde está Dios que se muere tanta gente? ¿Dónde está Dios que se muere gente buena y gente mala sigue viviendo y parece que no se van a morir más? ¿Dónde está Dios que pasa esto, que pasa aquello, que hay tanta mala distribución en el mundo de la riqueza? ¿Dónde está Dios que cada vez hay más ricos y menos pobres? Al revés, menos ricos y más pobres. Confundimos todo. Le echamos la culpa a Dios de todo cuando no hallamos ese centro de gravedad que está en el terreno espiritual, donde suceden cosas realmente grosas, por decirlo de algún modo, que repercuten en el mundo físico, que nos cansan, que nos duelen, que nos fastidian, que nos enojan, que nos sacan de quicio a veces. Pero actuamos así porque actuamos carnalmente. La carne que hay dentro de nosotros todavía nos gobierna, nos domina y nos hace pensar que estas cosas se deben a que alguien hizo mal las cosas o uno mismo hizo las cosas mal. Lo que pasa es que vos estás queriendo hacer un camino distinto, estás queriendo hacer las cosas mejor y parece que todo se pone en contra y todo empieza a salir peor de lo que debiera suceder. Esto le pasaba a Pablo. Él decía, miserable de mí, me considero un miserable porque lo bueno que quiero hacer no lo hago. Por naturaleza me sale a hacer lo que no quiero. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero dice, encuentro una ley dentro de mí, algo que está peleando todo el tiempo. Claro, eso que está peleando todo el tiempo es el deseo del espíritu de querer hacer lo que agrada a Dios y la carne de uno que se resiste a hacer lo que Dios quiere. Porque a la carne, ¿qué le gusta? Le gusta lo que la satisface. ¿Y el espíritu qué quiere? Lo que satisface a Dios. Y están en contraposición esas dos cosas, esas dos naturalezas. Pero cuando a veces hay mucha carne en nosotros, mucho mundo en nosotros, no entendemos los sucesos espirituales que se dan frente a nuestra vista. Están ahí saltando delante nuestro y uno no se da cuenta, pasa de largo. Yo lo que quiero decirte es que cuando la iglesia se pone a marchar, es inevitable que vengan los problemas. Es inevitable que vengan las luchas. En el mundo, dijo Jesús, van a tener aflicciones. Pero confíen. Yo he vencido. Confíen en mí, no confíen en ustedes. No se fíen de ustedes. Confíense en mí, fíjense de mí. Ahí sí vamos a canalizar bien todas nuestras energías y deseos de agradar a Dios y de hacer las cosas como queremos que nos salgan. Las cosas que no queremos hacer van a ser más fáciles de no hacerlas, de evitarlas. Y las cosas que queremos hacer van a ser más fáciles de hacerlas. A veces hacemos algunas cosas y decimos, ¿cómo puede ser que hagamos esto? ¿Con qué sentido? ¿Con qué finalidad? No lo entendés. ¿Por qué? Porque todavía está lleno de carne. Y el espíritu es muy pobre. Que si el espíritu estuviera fuerte, aun cuando a la vista no hubiese resultados aparentes, el espíritu discerniría que debajo de todo eso hay algo que se está dando. Algo precioso, maravilloso, glorioso. Anoche, cuando me acuesto tarde, a la 1 de la mañana, a 1:30, una cosa así. Fui a la cama con sueño, de verdad. Fui a la cama con sueño. Me acosté y tenía los ojos abiertos. No me podía dormir. Entonces, empecé a pensar en todo lo que había pasado en la semana, lo que había pasado ayer, en el evento ese que tuvimos. Y pensaba en las expectativas que no solo yo, sino todos teníamos. Y decíamos, la verdad, que no se cumplieron las expectativas que teníamos. Claro, eso es lo que vemos. Eso es lo que está en la superficie, lo que está abajo no lo vemos. Y yo le decía, Señor, cuánta carne que hay todavía en mí. Que no puedo ver lo que está pasando. Y le decía, cuánta carne hay en todos nosotros que todavía no alcanzamos a ver lo que está pasando ahí abajo. En ese mundo espiritual
en el que se desatan las batallas más decisivas de toda nuestra vida, donde están nuestras victorias más rotundas y más contundentes. Lo de afuera es lo que apenas se ve, es lo que alcanzamos a percibir. Y entré en una conversación, por decirlo de algún modo, con el Señor. Yo pensaba y oraba, pensaba y oraba. Se hicieron las 4:30 de la mañana. Miraba para un lado. Me levanto, voy al baño, voy a la cocina, me tomo un vaso de leche, me vuelvo a acostar y otra vez mirando al techo. Y digo, bueno, Señor, está bien, me doy por vencido. ¿Qué? Digo, ¿qué? ¿Qué me querés decir? Y siento que dice, bueno, si seguís hablando tanto, no me dejas hablar. ¿Para? ¿No hables? Entonces me quedé ahí, bueno, a ver, ¿qué me tenés que decir? Seguís hablando. ¿No hables? Me quedé callado. Y me vino esto. Hoy se rompió algo. Hoy se cayó abajo algo. Cada vez que nosotros hacemos algo y no lo dejamos de hacer, sino que lo hacemos, por más que lo entendamos o no, pero que lo hacemos, no lo dejamos de hacer, sino que lo hacemos, es un mazazo que le estamos dando a la columna central de una estructura que hace años que está molesta, que no nos deja avanzar, que nos frena, que nos tiene soldados al piso. Y me dijo, uno de esas estructuras son la religión y el tradicionalismo. Si no salís de ahí, no vas a dar un paso adelante. ¿Cuánta religión hay todavía en mí? ¿Cuánto de tradicionalismo hay en mí todavía? La pregunta que hice, un montón. La respuesta. Pero Señor, yo me quiero deshacer de todo esto. ¿Cómo puede ser? Hay un montón. Hay un montón. Y me dice lo segundo, es que cuando haces cositas chiquitas, no es por el tamaño de las cosas que vos hagas, sino por esas pequeñas cositas que vos haces, que vas agregando un mazazo a esa columna hasta que empiezan a caerse pedazos de mampostería. Y volvés a darle otro mazazo con otra pequeña cosita que haces. Y empezás a debilitar toda la estructura hasta que en un momento de tanto hacer cositas chiquitas, se viene abajo esa estructura. Y aparece otra estructura, una que vos dejaste, que le diste el permiso al enemigo que hiciera. Porque no te ocupaste, porque no la tuviste en cuenta, la tuviste a menos, dijiste, no tiene importancia. Entonces, él fue edificando en el patio interno de tu casa una estructura colosal. ¿Y sabes cómo se rompen esas? Haciendo cositas chiquitas como las que hiciste antes. Son verdaderos mazazos que le das a la columna central de esa estructura. Chiquitas. No largas oraciones, sino oraciones cortitas y concretas. Oraciones precisas. No hablar, no. Cortito. ¿Qué es lo que querés? Como cuando vas a la verdulería y pedís 1 kilo de papa, medio kilo de lechuga, 2 tomates, así, cortito. Cada vez que le das un mazazo a esa columna, con una pequeña cosita que haces, que no dejas de hacerla, esa estructura empieza a sufrir los golpes hasta que se viene abajo. Pero hay otra estructura. Adelante, me dice. Esa estructura es el modo que vos ves en que las cosas se tienen que hacer. Vos creés que se tienen que hacer así, porque es lo que vos pensás. Es lo que has aprendido. Es la resultante de todo lo que vos cosechaste en cuanto a conocimiento y experiencia durante todos estos años. Eso se tiene que caer. Porque si no, no hay manera en que yo te enseñe a hacerlo diferente y más efectivo. ¿Y sabes cómo se logra eso? Haciendo pequeñas cositas. Mazazos a la columna. Mazazos a la columna. La columna en un momento cede y todo el edificio ese se desploma y no queda nada. Después vos te paras como un vencedor sobre los escombros de todas esas estructuras. Y me quedé pensando. Teníamos tantas expectativas
Tenemos que tener tantas expectativas y después ver poco o nada. Expectativas siempre tenemos que tener, porque las expectativas nos alientan a dar pasos, nos llevan adelante, nos llevan en una dirección. No es que estamos clavados, anclados en un lugar sin saber qué hacer. Las expectativas te abren un camino y te señalan una dirección y allá un objetivo al final que alcanza. A veces uno alcanza, logra las expectativas esas que se proponen. Otras veces no. Pero no por eso tenemos que dejar de tener expectativas. De tener nosotros y de generar expectativas en los demás también. Porque alguien tiene que generar expectativas en los demás también. Y si no las generamos, alguien más las va a generar. Cualquier otro agente exterior a las personas puede generar una expectativa distinta a la que Dios quiere generar en alguna de las personas o en toda la iglesia. Entonces, las expectativas son buenas. Tenemos que tener expectativas, pero siempre expectativas altas. Me acuerdo de un dicho que me sabían decir hace mucho tiempo, que decía, vamos a empezar bien para terminar más o menos. Es decir, vamos a apuntar lejos para llegar a algún lugar, lo más lejos que se pueda. Apuntemos bien alto. Si no llegamos tan alto, bueno, pero no es lo mismo que apuntar acá abajo y darse un tiro en el pie. Si apuntamos lejos, si levantamos bien la mira, vamos a llegar mucho más lejos que apuntando, bueno, por acá nomás. Tenemos que tener expectativas altas. Fíjense lo que el rey David le dice al Señor en una oración. El rey David se alegra en tu poder, oh Señor, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Le has concedido el deseo de su corazón. Una expectativa es un deseo que vos tenés de alcanzar, de lograr algo. Pero tiene que haber el deseo primero, si no, ¿qué querés alcanzar? ¿Qué querés lograr? Siempre que vos querés lograr algo, alcanzar algo, es porque hay un deseo tuyo por alcanzarlo, por llegar a eso, por lograrlo. No basta con intentarlo. Tenés que lograrlo también. O sea, si te propones intentarlo, vas a intentarlo quizás 1000 veces, pero nunca lo vas a conseguir hasta que te propongas. No solo intentarlo, sino además lograrlo. Nunca hubiese llegado, por ejemplo, vos a tener el negocio que tenés, si no hubieses, aparte de hacer el intento, haberlo alcanzado. Y así cada uno de nosotros. Podemos hacer muchos intentos. Y bueno, al final decís, ya está, hice tanto, que para qué más. Pero no, tenemos que seguir adelante. ¿Cómo se goza el rey en tu salvación? Le has concedido el deseo de su corazón. Y no le negaste la petición de sus labios. Es decir, lo que yo te oré, lo que yo te pedí, no me lo negaste, me lo diste. A su tiempo me lo diste. Quizás no en el tiempo que yo quería, pero me lo diste cuando fue el tiempo justo, el tiempo oportuno. Cuando pude aprovechar todo lo que me dabas sin desperdiciar nada. Así que, como personas que viven en una sociedad, está bien tener expectativas de más. Claro que sí. Claro que sí. Pero como hijos de Dios también tenemos que tener expectativas en cuanto a lo espiritual. Porque hay sucesos espirituales que a vos te llevan a tomar decisiones erróneas. Aunque triunfes en la vida, eso no quiere decir nada. Simplemente que triunfaste en metas que te propusiste. Con esfuerzo, con dedicación, con contactos, con influencia. Vos podés llegar a algo. Pero en lo espiritual estás muerto, estás frito. Pasó una vida insípida, sin sabor. Por eso el Señor nos recomienda, acordate de tu Dios en tu juventud, antes de que lleguen los días malos y digas, bueno, ahora que tengo ganas, no me da el cuerpo, no me da la vista, no me da la voz, no me da el cuerpo, estamos terminados, ya ahí pasamos toda nuestra vida sin pena ni gloria. Sí, alcanzamos algunas cosas, pero en lo espiritual perdimos una batalla que podríamos haber ganado con todas luces, ¿no? ¿Qué es la expectativa? Es la posibilidad o la esperanza de hacer que algo suceda. Si no tenemos una expectativa, nunca vamos a hacer que algo suceda. Si no tenemos expectativas, por ejemplo, de formar una familia, nunca la vamos a formar. ¿Por qué? Porque no nos hemos propuesto nada.
Y bueno, llega hasta acá, me fue bien, me fue mal, y ahí te quedaste. En que, bueno, ya está. Pero si tenés expectativas de formar una familia, como vos querés y como Dios quiere, entonces vos vas a caminar derecho hacia Él. Y vas a hacer todo el intento y el esfuerzo que sea necesario en lo espiritual y también en la carne para lograrlo. Y vas a dar con una familia como la que vos realmente querés. Pero eso demanda también de tener discernimiento. No solamente que el corazón lo sienta, lo quiera, lo anhele, sino que además se pueda discernir ese suceso espiritual que es, por supuesto, también formar una familia. Otro detalle que podemos tener en cuenta es que la expectativa aparece tras una incertidumbre. A veces tenemos momentos de incertidumbre, ¿no? Tenemos unas dudas tremendas, no sabemos qué hacer con nuestra vida, tenemos una falta de fe gigantesca y es en esos momentos en que se puede suscitar una expectativa que nos lleve a obtener una victoria increíble. Así que la expectativa consiste también en depositar confianza en aquello que hacemos, en aquello que esperamos y que creemos que va a ocurrir. Mira, cuando las expectativas no se ven satisfechas, experimentamos una decepción. Yo pensé que íbamos a hacer muchos más, pero no, fuimos muy poquitos. La verdad, nos equivocamos. Sí, tus expectativas quizás fallaron en ese momento de ver mucho más. Hiciste lo que tenías que hacer, no alcanzó, parece. Pero porque no estás viendo lo que pasó abajo, estás viendo lo que pasó arriba. En cambio, si se logran superar esas expectativas iniciales, vos vas a sentir alegría, porque has superado tus expectativas, ¿no? Si no fuimos tantos como pensamos, pero el resultado fue maravilloso. No fuimos tanto como pensamos, pero el resultado fue maravilloso. El saldo que quedó fue maravilloso. Y eso superó todas tus expectativas. Porque el asunto no está en que por ahí pretendas mucho, sino en que lo que alcances sea algo realmente de considerable valor. Tu esfuerzo valió la pena. Si el Señor hubiese muerto y tan solo uno, el que estaba al lado de la cruz, se hubiese salvado y el resto no, igualmente su triunfo en la cruz hubiese sido colosal. Pero no solo salvó a ese, sino que salvó a todos y todavía los que van a seguir viniendo. Un solo sacrificio hizo merecedor de la gracia de Dios a tantos miles y millones de personas en el mundo a través de toda la historia. ¿Qué motores generan en nosotros que tengamos expectativas? ¿Qué cosas generan en nosotros expectativas? Las expectativas no vienen por sí solas, sino que algo o alguien las despierta en cada quien, como dije al principio. Pero no toda expectativa que se logra generar en nosotros es del todo realista ni de posible concreción. Pues con frecuencia esas expectativas que se generan en nosotros bien pueden resultar en falsas expectativas. Todas las expectativas que nosotros generemos en la carne pueden no resultar del todo bien y ser una decepción para nosotros. Anhelar cosas que no encajan dentro del plan que Dios tiene para nosotros puede generar una gran decepción. Haber trabajado tanto, haberme esforzado tanto, haber gastado tanto, haberme sacrificado tanto, ¿para qué? Para esto nada más. Y qué sé yo. Después tenés que ponerlo bueno a balanzar. Pero cuando en lo espiritual vos buscás que se generen expectativas que sean del agrado de Dios, mira, por más que los resultados sean pocos, van a ser mucho más que todo lo que vos, por el otro lado, pensés obtener. Porque de qué le vale al hombre, como dije al principio, ganar la vida, todo en la vida y después perder la suya. Como aquel hombre que dijo, bueno, alma mía, muchos bienes tienes, ahora descansa. ¿Qué le dijo el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu vida. Laburaste como un burro, llenaste graneros, y ahora
esta noche te morís. ¿Quién se va a quedar con todo eso? ¿Para quién labura? Eso es trabajar, tener expectativas en un sentido, expectativas en el carne. Pero tener expectativas en lo espiritual es otra cosa. A veces nosotros no sabemos hacia adelante todos los efectos que puedan causar que yo haya un día cruzado una palabra, un saludo con alguien. Nada más que eso. Cosas que quedan en la mente de las personas. Una vez me acuerdo del testimonio que contó un hombre que siempre salía a repartir volantitos por la calle, trataditos con unas porciones bíblicas. Se va bajando del colectivo y justo ve que sube una persona y se sienta y no le había dado, porque era la que subía recientemente, le da un papelito y le dice, Dios te bendiga, y se va. Pasó mucho tiempo. Un día se encuentra este pasajero al que él le dio, lo reconoció en la calle y le dijo, escúcheme, dice, perdón, dice, hace mucho tiempo, yo me acuerdo de usted, que un día iba bajando del colectivo, yo subí, cuando me siento usted me da un papelito. Ese papelito me salvó la vida. Son cosas que uno a veces dice, ¿a quién le pueden servir? ¿A quién le pueden ayudar? Son para nosotros menudencias. Decir esto, ¿a quién le puede ayudar? ¿A quién puede salvar? A mucha gente. Pero eso es por tener expectativas. Si yo llevo un papelito en la mano, tengo que tener alguna expectativa con ese papelito. Sea que vaya a promocionar pizzas, empanadas, cualquier cosa que yo quiera vender. Si no, ¿para qué gasto plata en imprimir volantes para mandar a repartir si no tengo expectativas de conseguir clientes con eso? ¿Para qué voy a gastar en publicidad si no tengo expectativas de llegar a nuevos clientes, futuros clientes? Lo mismo. Cada vez que nosotros hablamos con una persona, ¿qué generamos en el otro? ¿Generamos alguna expectativa? ¿Nos mueve a nosotros alguna expectativa? ¿Generamos en el otro alguna acción? ¿Lo movilizamos de algún modo por alguna expectativa que a nosotros nos haya movilizado? ¿O estamos todos plantados ahí? Yo te digo que cualquier cosa que nosotros hagamos movidos por una expectativa de índole espiritual, surgida en el corazón de Dios y en el nuestro, va a tener consecuencias quizás a muy largo plazo, quizás que vos ni los veas. Moisés tuvo el deseo de cruzar al otro lado con todo el pueblo y heredar la tierra prometida. Pero Dios solamente le concedió quedarse de este lado y mirarla. A ver, ¡wow! Impresionante la tierra. Sí, pero vos no vas a entrar, Moisés, vos te vas a quedar de este lado. Hasta acá llegaste, Moisés. Pero hubo todo un pueblo que por las expectativas que tenía Moisés, cruzó del otro lado, conquistó la tierra y la poseyó. Así que las expectativas nuestras quizás nos acompañan hasta un punto determinado en la vida, pero de ahí para adelante seguramente van a acompañarlos a otros. Josué estaba cargado de las expectativas que había en Moisés por heredar eso. Así que Moisés, antes de despedirse, lo llama a Josué y le dice, mira, hasta acá llegué yo. Yo no voy a llegar a aquel lado, pero vos sí vas a pasar. Entonces le dice, vos tenés que hacer así, así y así. Lo cargó con todas las expectativas que él tenía, porque él ya hasta ahí, pero más allá no iba él. La continuó él y las expectativas de él se cumplieron todas también. Caleb incluso, teniendo ya 80 años, Dios le había dicho, ese monte lo vas a poseer vos. Él siempre tuvo estas expectativas. Lo miraba de lejos al monte. Algún día lo tengo que poseer. Algún día lo tengo que poseer. Le daba vuelta, lo miraba por acá, lo miraba por el otro lado. Y acá vive gente grande. Es un ejército muy poderoso. Pero Dios me lo ha dado. Así que si Dios me lo ha dado, 80 años, yo él lo voy a tomar. Fue y lo tomó. Porque había expectativas en él. Y esas expectativas lo llevaron no solamente a intentarlo, sino a lograrlo definitivamente. Son expectativas espirituales, sucesos espirituales. No fueron sucesos nada más que militares que movieron a una nación a conquistar tierras
que pertenecían a otros reinos. No, fueron sucesos espirituales. Fueron enemigos que fueron venciendo uno tras otro, pero no por sí mismos, sino porque Dios estaba dirigiéndolos, dándoles la estrategia, llenándolos de coraje, llenándolos de valor, cubriéndolos, protegiéndolos y dándoles incluso momentos en que ellos solamente tenían que mirar, no hacer nada más que mirar. Parece medio loco, ¿no? Que vos mandes un ejército a la guerra y le digas solamente miren. Ahora fíjense cómo se hace. Y lo hacía él. ¿Para qué querés tener un ejército si solamente lo vas a llevar a que mire? Bueno, a veces Dios es así. A veces te manda un combate cruento del que salís vencedor. Y otras veces te lleva y te dice, mira, fíjate cómo lo hago. De todo eso tenemos que aprender. Hay batallas en las que vamos a tener nosotros que luchar para poseer. Y hay otras en las que el Señor nos va a llevar hasta el límite. Nos va a mostrar todo el ejército enemigo del otro lado y nos va a decir, quédense quietos y miren lo que yo hago. La batalla ahora no es de usted, ahora es mía. Así que nuestras expectativas en lo espiritual a veces son de una acción inmediata y directa nuestra y otras veces son un dejar en las manos de Dios que Él las haga. Y siempre se trata de confiar en Él, no de confiar en nuestras posibilidades. Porque aún con ninguna posibilidad, Dios lo hace. Es más, a veces Dios deja que vos te debilites de tal forma y te veas tan poca cosa para que no creas que cuando suceda lo que estás esperando fue porque vos pudiste, sino porque confiaste en Él, que Él sí lo iba a poder hacer. Así que nuestras expectativas tienen que estar centradas en el Señor. Pero nada, por eso te digo, nada es gratis, nada es sin esfuerzo y dedicación. Nada se consigue si no es con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con entrega. Nada es gratis, nada. Y las cosas en el Espíritu no se dan porque sí, sino que se dan porque alguien decidió en un momento ponerse en pie de guerra, sin declararle la guerra a nadie, pero vos te volviste alguien, como decíamos ayer con Gerardo, cuando te empiezan a pasar cosas así, ¿sabes por qué es? Es porque el diablo te ve a vos vivo, como dicen los pentecostales, vivo, activo y peligroso. Cuando vos no representás ninguna amenaza para el enemigo, no pasa nada. Para él no representa ningún peligro, ningún problema, no lo molestás para nada. Qué lindo creyente te tira besitos. Pero cuando vos te pones en pie de guerra, sin buscar la guerra, sin quererle mojar la oreja al otro, te puedo asegurar que los problemas vienen uno atrás de otro. ¿Por qué? Y porque algo va a hacer que vos te quiera frenar, que algo te quiera hacer ir por otro camino, tomar un atajo que en realidad es el camino más largo, el más difícil. Por eso tenemos que tener expectativas personales, expectativas de servicio, expectativas de alcanzar otros niveles de responsabilidad, expectativas de lograr otros niveles en cuanto a lo espiritual. Tenemos que tener otras expectativas y para eso necesitamos ponernos en las manos de Dios, dejarle todo ahí stand-by, por un momento stand-by. Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Qué te parece? ¿Qué decís? A ver, dame una señal. ¿Vos te crees que Dios no te va a dar una señal? Sí, ahora, cuando te dé una señal, no digas, no hay ninguna señal. Porque es lo que vos estás queriendo, que no haya señal. O sí, puede venir la señal, directa, sí, vía libre, para adelante, luz verde, metele para adelante. Porque Dios puede poner, claro que sí, el sentir justo, preciso. Pero siempre es bueno que todo lo que uno tenga como plan, como proyecto, como expectativa de vida, ponérselo delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque las consecuencias no se ven inmediatamente, sino a largo plazo, por lo general. No toda victoria a veces es rotunda, a veces es parcial. A veces no se gana la guerra, simplemente se gana una batalla. Pero hay muchas otras batallas intermedias para llegar al fin de la guerra. Bueno, las expectativas nos van llevando, digamos, en esas escalas intermedias a ir conquistando
ciudades intermedias, digamos, ¿no? Territorios espirituales intermedios hasta llegar al final realmente como vencedores, terminando la guerra para siempre. Pero hasta acá nomás quiero llegar, no quiero avanzar mucho más, porque esto es lo que anoche soñaba, lo que anoche conversaba en la pana. En un momento me quedé prácticamente sin mucho más que decir. Y empecé a orar por cada uno de nosotros, ¿no? Empecé a orar por cada una de las situaciones que conozco, de cada uno, por los hijos de cada uno, por los nietos de cada uno, por los míos, por todo, por cada uno de los que me fui acordando. Porque todos estamos siendo atacados. Algunos lo perciben más que otros, pero estamos siendo atacados. Aun cuando te quieras hacer distraído y decir, no está pasando nada, sí está pasando algo. Sí está pasando algo. El asunto es que nos demos cuenta antes de que eso nos está pasando. Es una batalla espiritual. Anoche me dolía como si hubiese hecho pesa, no sé qué cosa. Y no fue que uno se relajó, no. Fue simplemente que habíamos vencido algo. Algo anoche, algo ayer se rompió. Algo que no nos percatamos, quizás muchos de nosotros, pero algo se rompió ayer en lo espiritual. Algo se rompió. Y eso nos va a permitir a nosotros empezar a dar otros pasos, a tener otras conquistas que van a ser realmente para nuestra alegría y por supuesto para la gloria del Señor. Desafiémonos a más, tengamos expectativas más altas de las que alguna vez imaginamos que pudiésemos tener. No creas que vas a terminar con ser lo que sos. Si crees que eso va a pasar, bueno, estás condenado. Vos solo te condenaste a eso. Pero si vos tenés expectativas de más, yo te puedo asegurar que no hay techo. No hay techo. Para el que tiene expectativas altas, no hay techo. No tiene techo. Siempre va a querer más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahora cuando vos tenés expectativas chatas, y cada vez vas a querer menos. Te vas a vencer a vos mismo. Te vas a aplastar y no te vas a levantar más. Levanta la mira, apunta bien alto, trata de tirar lo más lejos que puedas la flecha, porque ahí está la cosa. En apuntar bien alto, tener expectativas altas. Como joven como viejo, no hay edad para tener expectativas altas. Fíjate vos, Abraham, me viene Abraham a la mente, 75 años. 99 llegó a cumplir y le dijo, vas a tener una descendencia como la arena del mar. Mirá las expectativas que le generó Dios. Y un poco se rió, a los casi 100, mira, el regalito de cumpleaños para tu centenario, te regaló uno. Y le nació a los 100 Isaac. Rebeca también, aparte ya era una mujer grande, era estéril. También se rió, los dos se rieron. A mi edad, una mujer grande, ya no tengo la costumbre de las mujeres. Sí, a vos también. Mirá las expectativas que generó. Y le dijo más, en tu simiente, en tu hijo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que, de esa expectativa que generó en Abraham, Dios, a largo plazo todavía sigue generando hijos de la simiente de Abraham. Impresionante, ¿no? Y Abraham ni se enteró quizás de todos nosotros, se enterará más adelante. Pero creyó a Dios, creyó en esas expectativas que Dios puso en su corazón y acá estamos nosotros y van a seguir viniendo otros. Así que tengamos expectativas las más altas que podamos. No digas, yo me voy a morir trabajando en este tallercito. No digas así porque te vas a morir laburando en ese tallercito. Ay, no, vamos a alquilar uno de 4x4 y ahí vamos a poner nuestra iglesita. Mira, cuando vos digas, te vas a morir en un ambiente de 2x2. Así como iglesia también tenemos que tener otras expectativas. Vos sabés que el diablo está re feliz con que los creyentes crean que son un pueblito muy feliz, pequeño pueblo muy feliz que va camino al cielo. Hay una canción de la escuela dominical
que yo sé que el que la escribió con la intención que la escribió, cuando hablaba de somos un pequeño pueblo, hablaba de los nenes, que son pequeñitos. Pero al diablo le encanta que nosotros nos creamos que somos un pequeño pueblo muy feliz que va a camino. Si somos un pequeño pueblo, feliz de la vida. Pero nosotros somos un gran pueblo, multitudinario pueblo, incontable pueblo, como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, la arena del mar. Así, ese es el pueblo de Dios. No se puede contar, no se puede contar. Así que no es un pequeño, pero a veces, bueno, vamos a ser chiquitos. No, chiquito nada. Nosotros vamos a ser un gran pueblo, el más grande que podamos, pero eso surge también de una expectativa que nosotros generemos en nuestro corazón, que Dios ya ha generado en nuestro corazón, pero que nosotros tenemos que ponerla a marchar. ¿Sí? Así que, ahora que estamos buscando un lugar y vemos que tanta gente, decíamos, Dios le da. ¿Cómo puede ser, che? Y bueno, quizás para que deseándolo tanto, el día que lo tengas, te enamores de eso y le pongas toda la leña al fuego, toda la carne al asado, para que ese día quememos todas las naves y no renunciemos a más todavía. Por si no, ya te digo, estamos fritos. Expectativas altas, no expectativas chatas, en lo que se te ocurra, en lo que se te ocurra. En la vida secular y en la vida espiritual. Expectativas altas, no expectativas chatas. ¿Ah? Amén. Señor, queremos agradecerte porque has puesto en nosotros tales expectativas. Expectativas realmente que parecieran superarnos, pero si las has puesto vos, Señor, no son inalcanzables. Son perfectamente alcanzables y queremos hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor intento hasta lograrlo. Señor, y no queremos quedarnos de este lado del Jordán y solamente ver. En lo posible queremos pasar el Jordán nosotros mismos junto a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos, conquistar esa tierra que nos has dado por heredad. Es una tierra espiritual y también en lo físico que queremos conquistar. No nos queremos conformar con poco. Señor, vos sos el dueño de todo. Todo te pertenece a vos. Y si salimos a conquistar, vamos a salir a conquistar como verdaderos conquistadores, como más que vencedores que nos has hecho en Cristo Jesús. No como simples vencedores, sino como más que vencedores en Cristo Jesús. No hay enemigo que se nos pueda oponer, que nos pueda ofrecer tanta resistencia que a nosotros nos haga retroceder o frenar. Queremos creer a lo que nos has dicho. Somos un ejército imparable. Amén, Señor. Un ejército victorioso. Un ejército que tiene la victoria asegurada, que solo tiene que marchar. A veces batallar y a veces solo observar lo que vos haces. Pero queremos, Señor, tener expectativas altas. Como personas, como hijos tuyos y como iglesia queremos tener expectativas bien altas. Bien altas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecí nuestros trabajos. Amén, Dios mío, aleluya. Los que trabajan, Señor. Amén. Como te pedía ya él hace un rato. Sí, Dios mío. Señor, queremos pedirte mejores condiciones de trabajo, aleluya. Mejores sueldos. Sí, Señor Jesús. Te rogamos, Padre. Queremos pedirte, Señor, mejores condiciones de vida. Amén. Para nosotros, Señor, que somos tus hijos. Aleluya. Y para tantísima gente que lo necesita. No queremos ser mezquinos y pedir por nosotros, pero también queremos pedir por los que necesitan todo esto. Hay una gran hambre y sed de justicia. Aleluya. Vos dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Claro que sí, este mundo necesita justicia, la gente pide justicia, reclama justicia, pero no la encuentra. Señor, queremos pedirte que empieces a hacer justicia. Haz justicia, Señor, con nosotros que te necesitamos. Señor, queremos poner delante tuyo a nuestro país también. Pedirte por nuestro país, tan rico, tan abundante y tan miserable que vivimos.
Hay tanta gente pobre, tanta gente ignorante a tantas cosas. Señor, queremos pedirte por la educación en nuestro país, Amén. por la educación de nuestros hijos, por la educación, Señor, de nuestros nietos. Pedirte, Señor, por la educación de los que van a seguir después de ellos. Que vos vengas. Sí, Señor. Queremos pedirte, Señor, para que no se les llene la cabeza de cualquier basura, de cualquier cosa, Señor, de este tiempo que va para cualquier parte o para ninguna parte. Señor, queremos pedirte que bendigas el sistema educativo de nuestro país, que cambies la cabeza de todas estas personas que piensan macabramente, Señor, acerca de cómo enseñar a nuestros hijos. Señor, queremos pedirte por nuestros gobernantes para que sean justos al gobernar, para que gobiernen con justicia, para que gobiernen con temor de Dios en sus corazones, para que dejen de consultar a agoreros y adivinos de turnos. Señor, queremos pedirte para que sus corazones sean tocados, para Amén, que haya Señor. hijos tuyos que se pongan delante de ellos y puedan hablarles con gracia, con sabiduría, con temor tuyo, y puedan orientarlos de algún modo, Señor. No importa quién sea el que esté gobernando, no importa el funcionario que esté de turno, Señor, haciendo leyes, legislando, lo que sea, Señor, que cualquiera que esté, Señor, hay un hijo tuyo allí que tenga la gracia, la sabiduría, el poder para hacerlo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gracias. ¿Hay una canción más? ¿No quiere entrar?